días, estimados colegas. Bienvenidos a la conferencia de prensa del profesor Néstor Lorenzo. Profesor, buenos días. Buenos días, Ricky. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos encontramos próximos a la Copa del Mundo y estamos muy orgullosos de tenerlos a ustedes acá. Muchas gracias por acompañarnos. En este nuevo camino, ustedes son parte del orgullo colombiano y estamos seguros de que ustedes nos van a hacer sentir como en casa en Estados Unidos, México y Canadá. A continuación, el director técnico Néstor Lorenzo dará la prelista oficial para la Copa Mundial de la FIFA. ¿No? ¿La tenés? No la traje. La traje. ¿Están? Así la leo, porque de memoria... Posteriormente, abriremos el espacio para la ronda de preguntas. Profesor, le cedo la palabra. Esta es la actualizada, ¿no? Bueno, Kevin Mier, Álvaro Montero, Mosquera Marmolejo, David Ospina, Aldair Quintana, Camilo Vargas, Álvaro Angulo, John Arias, Santiago Arias, Yasser Asprilla, Jordan Barrera, Wilmar Barrios, Cristian Borja, Rafael Santos Borré, Juan Cabal, Hamilton Campás, Johan Carbonero, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Cetré, John Córdoba, Juan Cuadrado, Carlos Cuesta, Nelson de Osa, Willer Dita, John Durán, Andrés Gómez, Sebastián Gómez, Juan Camilo Hernández, Junior Hernández, Jefferson Lerma, John Lucumí, David Machado, John Steven Mendoza, Jerry Mina, Johan Mojica, Gerson Mosquera, Daniel Muñoz, Eider Ocampo, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Juan Manuel Rengifo, Johan Rojas, Andrés Felipe Román, Johan Romaña, Davinson Sánchez, John Solís, Luis Suárez, Sebastián Villa, Neiser Villarreal, Kevin Viveros, Luis Díaz y James Rodríguez. Esos son los 55 de la lista previa, no es una prelista, es una lista previa que la FIFA nos exige para bloquear a los jugadores. A continuación, daremos inicio a la ronda de preguntas. Les solicitamos a los colegas que levanten la mano para poderles asignar el orden de preguntas. También les pedimos que hagan una sola pregunta para que la mayoría de colegas puedan preguntar. Por favor, Paula Abreu abre la ronda de preguntas de FCF Media. Profe, muy buenos días. Y preguntarle qué balance hace de este proceso a pocos días del inicio de la Copa del Mundo. Muchas gracias. Bueno, el balance del ciclo nuestro, ¿te referís? De todo el ciclo, creo que fue muy positivo, ¿no? Empezamos de cero, con una mentalidad siempre protagonista, ganadora. Estuvimos casi 2 años y medio sin conocer la derrota, donde nos enfrentamos a equipos muy poderosos. En todo el proceso fuimos, sentando bases importantes que hacen de lo que la selección hizo en todo este tiempo. Llegamos a una final de Copa América, competimos de igual a igual con equipos del más alto nivel, le ganamos a 5 campeones del mundo en el proceso. La verdad que el proceso yo lo veo como muy positivo y eso es lo que me da esperanza, ¿no? de lo que viene. Creo que aparte veo el grupo de jugadores, cómo se fueron consolidando en los conceptos fundamentales que para nosotros son la responsabilidad, la entrega absoluta, la confianza. Hay muchas cosas que yo veo que ya están instaladas dentro de un grupo y que van a hacer que el equipo rinda, ¿no? Que hacen mejor el equipo. Así que
En ese sentido, bueno, clasificar tercero en una eliminatoria muy difícil, donde nunca en ningún partido, en ninguna cancha fuimos dominados. La verdad que con los altibajos propios de rendimiento de un proceso tan largo, ¿no? Porque cuando hablamos de proceso, nosotros decimos que hay dos tipos de proceso. El nuestro, desde que iniciamos allá luego de Qatar, y el de los jugadores en sus clubes. Ellos son dos líneas de tiempo que, si bien van paralelas, tienen altibajos. Y el equipo a veces sufre los altibajos de los rendimientos, ¿no? Entonces, a veces en un microciclo no hay tiempo para corregir cosas que no tienen o que no están haciendo. Eso tenemos que ser muy claros. Pero hay momentos en que se puede tener esa licencia y hay momentos en que no, ¿no? Creo que este es el momento en que ya no se puede. Lo que no se está haciendo en los clubes no se puede hacer acá, decimos nosotros. La última fecha nos dejó muchas enseñanzas y creo que esta es una. Otra es que para competir con los mayores, con los más grandes, necesitamos más de todos. Y bueno, creo que fueron dos partidos donde nos pusieron en vereda, ¿no? O de frente a dos potencias que son procesos mucho más largos que el nuestro, de 12 años, donde han llegado a los mejores puestos de los mundiales en los últimos 2 mundiales, equipos consolidados, que el primer partido contra Croacia creo que no lo hicimos tan mal, pero tuvimos algunos desajustes tácticos en la presión, sobre todo, que nos hizo ver, que a ellos los hicieron ver como un poquito más ordenado que a nosotros. Sin embargo, en lo que es rendimiento, remate, posesión, creo que fuimos parejos, incluso un poquito mejor. Y el partido de Francia sí lo sufrimos mucho, creo que también no llegamos de la mejor manera desde lo físico, el viaje, los 2 días de descanso nada más, que eso nos perjudicó bastante, pero bueno, nos vino bien para pegarnos una despertada en cuanto a cómo hay que manejarse antes y durante y después. Pregunta, por favor, Caracol Caracol Televisión. Profe, buenos días. Me quiero detener en dos jugadores específicamente en la prelista. El caso de Sebastián Villa, ¿cómo ha asimilado el jugador en lo que han podido conversar? Y hoy nos despertamos con una noticia de John Jader Durán, que John Jader Durán ha pedido una licencia, ha llegado a un acuerdo con el Zenit, que presenta una serie de problemas. ¿Se ha comunicado con usted? ¿Pasa algo con el jugador? No, con él tenemos comunicación continua como con todos, ¿no? Periódica. Ya hablé con el cuerpo técnico de que lo vamos a llamar para ver si necesita algo, sobre todo, ¿no? Lo de John Jader. Lo de Villa es un jugador que entiendo la preocupación de la opinión pública, de los periodistas. Dentro de los criterios que uno analiza, siempre analizamos el tema personal también. Nunca lo habíamos citado a pesar de su buen rendimiento porque él había tenido algún tema o todavía estaba. Hoy está jugando, está rindiendo bien, está a la altura y está compitiendo ahí en la posibilidad de estar o no con los compañeros que tienen en su posición, ¿no? Yo tuve una conversación con él, por supuesto, no lo hubiera puesto en lista si no lo llamaba y le preguntaba cómo estaba y bueno, la verdad es que lo noté sincero, lo noté bien, lo noté hasta que me dijo, profe, tuve que empezar de cero y bueno, nada, yo creo que en todos los ámbitos de la vida no somos quien para juzgar eternamente, ¿no? En su momento sí, se lo juzgó y se lo castigó seguramente, ¿no? Pero hoy en día está jugando, está a disposición. Pregunta RCN y se prepara Win Sports. Profe, por aquí. Carlos Gamboa de Fútbol RCN, espero que esté muy bien. ¿Qué tanto pesa para usted en este momento tan crucial la actuación, la actualidad del jugador en su club con respecto a lo que le entrega a usted personalmente en la selección? Gracias. Bueno, no todos los casos son iguales, ¿no? O sea, hay muchachos que nosotros los conocemos, que a lo largo del proceso
han venido no en un buen momento en los clubes y con nosotros se han acomodado, conocen la función que nosotros le requerimos dentro del campo. Lo más preocupante es cuando tienen un problema físico. Si físicamente está bien, lo podemos acomodar dentro del equipo, ¿no? Y después hay casos que sí, que si en un momento están muy bajos, es difícil, ¿no? Con poca continuidad es difícil tenerlos así. O sea, hay una lista de 5, cuando ustedes hagan una lista en una canchita de los jugadores que les di, tienen 5 o 6 jugadores por posición, donde eso es una escala que va subiendo y bajando de acuerdo al rendimiento, de acuerdo a si se lesiona, si juega, si no juega. Bueno, pero no todos tienen la misma consideración o el mismo criterio, sea por posición, sea por historia o sea por actualidad, ¿no? Pregunta Win Sports y se alista Caracol Radio. Profesor Néstor Lorenzo, un abrazo grande. ¿Cómo Carlos estás? Zapata, ¿Cómo estás? a esta hora en vivo para Despierta Win. Quiero preguntarle, profe, por el tema del recorrido que usted hizo previamente para hablar con algunos jugadores y puntualmente el tema de James Rodríguez. Nos gustaría saber cómo lo encontró, qué habló con él. Indudablemente el estar cerca, ¿cierto? Y el mandarle, por enviarle ese espaldarazo seguramente fue muy importante porque desde entonces pues ha cambiado también la continuidad de él, ¿cierto? Más minutos en su equipo en la MLS. Y quiero saber también si en ese momento o en este momento le preocupa que tenga tan pocos minutos de cara a la Copa Mundial y cómo mejorar eso en los campamentos que va a tener el equipo nacional. Bueno, son charlas que yo las llamo como íntimas entre el jugador y el entrenador, pero la voy a decir un poquito cómo fue la charla. Yo a James lo conozco desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde los 18, 19 años que con José Peckerman lo citábamos, el primer partido creo que en Estados Unidos contra Ecuador fue, creo, contra México, ganamos 2-0. Yo le dije, James, vos al demorarte tanto en encontrar club, lo que te pasa es que ahora no tenés minutos. James esa conducta la ha tenido y le ha costado encontrar ritmo de juego con los minutos o sea, siempre ha encontrado el ritmo de juego y su estado físico ha mejorado en rendimiento de acuerdo a los minutos jugados. Si no jugás, si jugás pocos minutos, vas a tener que hacer un complemento físico como para lograr llegar a un rendimiento mejor y el ritmo de juego después lo vas agarrando con minutos, pero tu rendimiento físico no va a mejorar a partir de los minutos que estaba jugando cuando yo llegué, ¿no? Justo ese día jugó, fue manos de match, se salió ovacionado, después jugó un ratito, cada vez que entra hace cosas distintas, lógicamente, pero necesita un mejor ritmo de juego, ¿no? Entonces él está trabajando aparte, yo fui con el preparador físico, con Leandro Jorge, y le dimos un plan, él tiene un entrenador personal, está trabajando aparte porque quiere llegar de la mejor manera. Anoche no sé si lo vieron, se lo vio físicamente bien, ¿no? Le falta seguramente, pero vamos a ver cómo lo ponemos y va a estar a disposición como los 26 jugadores que vayan a la lista. Él es un jugador importante para nosotros, el capitán del equipo, y me consta la responsabilidad, la disposición que siempre y la escucha que ha tenido con nosotros y que estamos encima todo el tiempo de todos, no solo de James, ¿no? Porque fuimos a hablar con varios. Pregunta Caracol Radio y se alista Blue Radio. Profe, ¿cómo le va? Buenos días, Juan Sebastián Vargas, aquí. ¿Dónde estás? Allá. Profe, ¿cambia mucho sus planes el que el partido de despedida contra Costa Rica cambie de viernes a lunes? Ese lunes ya me imagino que vamos a tener... En cierto modo para bien, porque era la idea inicial nuestra de jugar el primero. Por la ventana, digamos la distancia entre partido y partido, del primero y el 7, se asemeja un poco a lo que va a pasar en la Copa del Mundo. Yo no quería un partido tan distante, lo que pasa que había temas administrativos y operativos, institucionales, están las elecciones en el medio, que nos habían dicho no se podía jugar ni un día después ni un día antes a las elecciones. Entonces, ante la duda de jugar el 2 o el 29, habíamos elegido el 29. Se reactivaron las conversaciones con las autoridades, con la policía y todo, y nos permiten jugar el primero, lo cual para nosotros es algo que
nos viene bien porque incluso vienen los jugadores que jueguen Copa Sudamericana, viene Luis Díaz, vienen los que tienen partidos muy cerquita del 29, ¿no? Así que para nosotros es una buena opción jugar el primero. Pregunta Blue Perdón Radio. por la tardanza en esto, pero fue un tema administrativo y operativo también, y agradecemos a las autoridades que han puesto el esfuerzo para que se pueda hacer. Pregunta Blue Radio y Salita DirecTV Sports. No, ¿quién pregunta? Pero no tiene el micrófono. Profesor Santiago Saray, de Blue Radio. Con dos pelotas jugó. Profesor, teniendo en cuenta de la precariedad que ha tenido últimamente la Selección Colombia de cara a gol, en cuanto a sus centrodelanteros, más allá de que atraviesen un buen momento en sus respectivos clubes, ¿se ha considerado tener a Luis Díaz como centroatacante a sabiendas de que normalmente él suele aparecer también como delantero punta del Bayern Múnich? Sí, eso es una opción válida, ¿no? Es una opción válida en determinado partido. Por supuesto que hay que analizar al rival, hay que ver qué necesitamos en los distintos sectores y ver cómo reemplazamos. A mí me gusta un equipo que tenga mucho volumen de juego y que tenga amplitud en el campo, ¿no? Generalmente no armo un equipo con mucho juego interior para llegar por adentro nada más. Me gusta tener amplitud por afuera, pero la amplitud se la puede dar un lateral, se la puede dar un interior que rompe, se la puede dar un extremo. Así que veamos, y tenemos bastantes variantes, gracias a Dios, en la lista, ¿no? En los 55 muchachos de los cuales van a salir la lista final. Pregunta DirecTV Sports y Salista ESPN. Buenos días, profesor Néstor Lorenzo. Aquí, ¿cómo está, profe? Le habla Carlos Villamil de eSports. Profe, usted hablaba de que incluso iba a esperar a que los jugadores de la Copa Conmebol Sudamericana se pudieran llegar a la concentración de la selección. ¿Esa lista que usted mencionó va a estar depurada para el momento en el que va a iniciar la concentración o los 55 llamados van a ser parte de esos días previos al primer partido? Gracias. No, nosotros ahora vamos a empezar la semana que viene en Medellín con un grupo de 5, 6, 7. Los que vayan terminando van a ir viniendo. Y después, mientras tanto, los otros van a seguir compitiendo. Los que están en competencia, vamos a esperar hasta el último día que podamos de que finalice la competencia como para estar seguros de que el jugador está disponible, está bien y no haya que hacer un cambio en el medio. Así que para el 25, 26, para esa fecha vamos a estar con la lista más depurada, ¿no? De acuerdo a los partidos que vayan jugando, tanto los que terminan de jugar en Europa, en México, en Argentina, en Brasil. Así que para esa fecha vamos a ir depurando bastante más la lista. La idea es que ir entrenando con los que están para ir poniéndonos para que no pierdan rendimiento, no estado de forma. Pregunta ESPN y Salista Diario AS. Profe, por acá, buenos días, Alejandro Gamboa de ESPN. Bueno, profe, mucho se habla en los medios y en la opinión pública sobre pues, la repercusión que tienen los futbolistas de la Liga Colombiana. La repercusión que tienen los futbolistas de la Liga Colombiana, del rentado local, pues justamente en las convocatorias. Vemos, hay varios jugadores en esta prelista, ejemplo, pues Rengifo, también Mosquera Marmolejo, y pues finalmente hablar de las opciones que tienen, de que va a buscar usted en los días de trabajo que pueda llegar a tener con estos jugadores, y pues finalmente las opciones que puedan llegar a tener en esa lista final de 26. Bueno, esos son... El grupo de 55 involucra a los 26 y los involucra a todos, pero como te decía, hay que ver en qué posición de competencia está con los que están en su puesto. Cada uno compite cuando propones o pensás en un jugador, pensá con quién está compitiendo en su puesto y vas a ver si está compitiendo con Lerma o con Dani Muñoz o con los distintos jugadores que están en su posición. Eso es un análisis que hacemos de acuerdo al rendimiento que vamos siguiendo día a día de los jugadores en todas las ligas. Los que vayan yendo a entrenar a Medellín estos días seguramente son jugadores que son parte del proceso y van a estar cerquita de la lista. Pregunta Diario AS y Salista Red Más. Profesor, acá, buenos días, Juan David Betarde, Diario AS. Profe, uno de los nombres que llama la atención en esta lista de 55 es Juan Guillermo Cuadrado, un jugador que ya tiene mucha experiencia en la Selección Colombia, pero que en las eliminatorias no estuvo presente. ¿Qué lo hizo que esté en estos 55 jugadores y que sabiendo que no tuvo tan buen rendimiento en esta serie con el Pisa? Gracias.
Sí, Juan es una persona que, más allá del jugador, una persona que siempre se entregó a la selección, como todos, ¿no? Pero él de una manera muy especial, lo conozco mucho, hablo seguido con él y creo que merece estar ahí, por lo menos hasta último momento en la competencia con los que están, ¿no? Sin duda que hubiéramos querido que compita más, que no haya tenido las lesiones que lo alejaron un poquito de la titularidad ahí, pero yo sé que él hizo mucho sacrificio incluso para quedarse en Italia por la selección, y ese es el compromiso que querría de todos, ¿no? Que le pedimos a todos los jugadores. Así que en ese sentido Juan ha sido un ejemplo y quiero que se manifieste. Pregunta Red Más y se alista City TV. Profe, por acá Teo González de Red Más, y si era gol, ¿qué es lo que más va a trabajar o ha trabajado después de los partidos ante Croacia y Francia? Que dice, tengo que tener listo para el 17 de junio ante Uzbekistán. Gracias. Bueno, un poco, sobre todo mirar a los rivales, ¿no? Uzbekistán es un equipo que ya está concentrado hace rato, trabajando. El técnico ha dicho que nos la va a poner bien difícil. Sí. Y no lo dudo porque he visto los partidos previos y la verdad que es un equipo muy ordenado, muy físico y que se juega todo, ¿no? Entonces son de pronto equipos que hay que tener cuidado. Y después trabajar un poco, la mente está puesta en los pocos días que tengamos, porque si sacan cuenta vamos a tener pocos días entre partido y partido, hasta que venga todo el grupo, hasta que se arme el grupo, ya por el 29-30 de mayo. Sobre todo trabajar en conceptos tácticos, en presión, en salidas, en presiones, en salidas, cosas que nos han costado, que lo hacemos, pero lo hacemos muy poco en los momentos que los microciclos no nos dio. Y el último fue, bueno, menos que menos, ¿no? Porque jugamos muy seguido. Pero esas son las cosas que queremos mejorar del equipo. Y bueno, estamos ahí con ejercicios que ya hemos hecho, metodología que ya trabajamos en la Copa América, cuando estuvimos mucho tiempo juntos. Y son cosas que sin duda que se van a mejorar. Profe, por acá, Jesús Rincón de City TV y El Tiempo. En los mundiales anteriores hubo jugadores convocados que de pronto no pasaron por el proceso de eliminatoria o en amistosos. ¿Usted cómo ve eso? Por ejemplo, el nombre que ya mencionaron de Cuadrado, Sebastián Villa, o prioriza los jugadores que usted ya tuvo en convocatorias y pues tuvo la oportunidad de dirigirlos? No, Cuadrado estuvo cuando estaba en Juventus, me acuerdo, los primeros partidos. Sebastián Villa, bueno, ya expliqué. Está pasando un muy buen momento y eso lo puso a competir con los que juegan en su puesto. El tema es que el jugador que vivió todo un proceso con nosotros y conoce el estilo de juego, conoce a los compañeros, conoce las posiciones, la función, porque ningún jugador es igual a otro y nosotros tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? La característica, el momento y lo que tiene, la sabiduría que tiene el jugador intrínseco, ¿no? No es que uno que tenga un gran momento último ya puede venir, sí, puede pasar, pero no es tan lógico, ¿no? Porque durante el proceso vimos a todos ya, o sea, a lo mejor ese jugador, si lo ves hace 6 meses, no la tocaba y de pronto tiene 3 partidos buenos y ¿viste? No es el caso de nadie en particular, pero puede pasar así, ¿no? Que uno lo conoce y hay jugadores que tienen muchos altibajos y bueno, la sesión requiere un nivel bastante parejo, ¿no? Regular. Pregunta Cable Noticias y se alista RTBC. Profesor, buenos días. Por acá, Juan Nicolás, ¿cómo está, profe? Profe, bueno, estamos en este momento en vivo en Cable Noticias en la mañana. Yo quería preguntarle puntualmente por Luis Díaz. Creo que ha sido un jugador que le ha dado la vuelta al mundo, lo consideran uno de los mejores en esta temporada a nivel mundial, pero también ha tenido un calendario muy exigente, muchísimos partidos. No sé si usted ha podido hablar con él o de pronto con su técnico en el Bayern Company respecto al desgaste físico que llega para el mundial después de esta temporada. Gracias. Sí, estamos continuamente regulando eso, o sea, tratando de que regule lo más posible los minutos que ha jugado, pero él es un jugador fuerte, está muy bien, la cabeza de él le pide jugar y eso es muy importante. Y Company lo ha cuidado, en algunos momentos ha sido complacente con nosotros en ese sentido de que lo ha cuidado. Así que
esperemos que termine su actividad en Bayer, acaba de ser papá, y que venga con ganas, seguramente va a venir bien, va a llegar muy bien, porque estuve con él y más allá de la derrota con el PSG, estaba feliz por el nacimiento de su hijo, así que está bien. Lo de él es normal en ese tipo de liga y ese tipo de... Lo que pasa es que para nosotros es una novedad porque es el único que tenemos en un equipo así de elite mundial que juega cada 3 días y competiciones importantes, ¿no? Pero Lucho está bien. Pregunta RTBC y se alista El Espectador. Muy buenos días, profe. Le hablan a María Sánchez de RTBC Noticias. Preguntarle puntualmente por el tema de los arqueros. Convocó a Marmolejo, que evidentemente está en un muy buen momento de la liga colombiana. También está David Ospina. ¿Qué tanto se puede demorar esa decisión, si se puede decir de esa manera, para quiénes son los 3 que van a ir al Mundial o de qué depende? ¿Qué tan claro lo tiene en ese sentido? No, y nosotros estamos continuamente analizando con el entrenador de arqueros, con Alejandro Tamendi, y bueno, creemos que los que están en la lista previa son los que merecen por rendimiento hoy en día estar en eso. Después se van a elegir de acuerdo a un montón de criterios y eso va a ser ya te digo, para el 28, 29, ahí, ¿no? En esa fecha. Pero los arqueros más o menos están entre 4 o 5 están los 3, ¿no? Pregunta, por favor, El Espectador. Profe, Fernando Garzón, del Espectador. De los jugadores que no están por rendimiento, por actualidad, por ejemplo, como Falcao, ¿en algún momento se ha llegado a pensar en una cercanía con el cuerpo técnico de cara al Mundial, que esté con el grupo para la cita mundialista? Falcao es jugador de fútbol todavía, o sea, sería una falta de respeto de mi parte. Yo lo pensé como jugador al principio del proceso. Es decir, si Falcao hubiera tenido un nivel de competitivo con el resto de los compañeros que están en la lista, él estaría, porque lo que representa para el fútbol, lo que pasa es que acá el criterio también es el rendimiento deportivo y la competencia que tiene con los compañeros, pero yo a Falcao lo adoro, lo quiero tener siempre al lado mío, y me gustaría tenerlo en el área rival, ¿no? Pero bueno, esto es así, hay que elegir y yo sé que es duro, a mí me pasó, yo fui también jugador de selección y cuando quedaba afuera te querés matar, yo entiendo a los muchachos. Pregunta, por favor, el Ministerio del Deporte y se alista Claro Sports. Profe, con Cristian Camacho del Ministerio del Deporte, ya estamos a vísperas del Mundial, ¿qué sensaciones tiene? Y si ha podido hablar con su hincha número 1, su señora madre, ¿qué le ha dicho al respecto de ese debut con la Selección Colombia, ya no como asistente, sino como director técnico? Mi mamá lo primero que me dice es que no me pelee con ustedes. Y lo tengo escrito en la nevera, eso. Me escribió una notita un día cuando se estaba yendo y cuando yo la estaba llevando al Dorado, al aeropuerto, me dice, fíjate lo que te dejé en la nevera. Nosotros decimos heladera, ¿no? Pero fíjate lo que te dejé en la heladera. Y cuando llegué tenía un cartelito, no te pelees con los periodistas. consejos de mi madre de 89 años. Sí, primero quiero que lo disfrutemos todos. Es una fiesta. Fíjate que cuando nosotros llegamos, los primeros días que yo caminaba, yo ando mucho por la calle, los vecinos saben, y los vecinos me preguntaban o me decían, profe, por favor, yo sé que usted nos va a llevar al Mundial, llévenos al Mundial, o sea, la meta era esa, el objetivo era ese. Hoy queremos salir campeón, y eso quiere decir que hicimos las cosas bien. Eso quiere decir que la selección ilusionó a la gente con su juego, con partidos importantes. ¿Que ha tenido altibajos? Sí, ha tenido altibajos y eso es lo que tenemos que corregir. Pero ese mensaje, el cambio del mensaje que me da la gente en la calle es el termómetro que yo utilizo para tocar a los jugadores. Ellos son los que generaron eso. Cada ciudad que vamos, los que nos acompañan saben, es impresionante el colombiano la fe que tiene en la selección. Y yo quiero alimentar eso, o sea, no como un iluso, porque la meta tiene que ser
medible, tiene que ser posible, pero sí como un tipo que va a dar todo y con un grupo que yo sé que se van a matar para dar todo. Así que, y mi mamá es el motorcito, la que me empuja. Pregunta Claro Sports y se alista la hora 13. Profe, por acá, Nelson Rivera de Claro Sports Colombia. Profe, ya nos dijo de esa gira que hizo, lo que pudo hablar con James Rodríguez, pero ¿qué otros países y con qué otros jugadores pudo hablar en esa gira? Y pues qué conclusiones sacó de cara pues al debut contra Uzbekistán en México. Gracias. Bueno, estuvimos en Brasil, o sea, el cuerpo técnico se dividió, estuvo en Brasil, en Argentina, donde tenemos más jugadores. Estuvimos en Italia, en Portugal, y en Inglaterra y en Alemania con Lucho. Más o menos hicimos un recorrido, nos faltó México creo, pero bueno, después estuvimos con la mayoría, hablando un poco de lo que había pasado, mostrando videos y marcándoles un poquito lo que viene. Y además tenemos comunicación muchas veces como con cartas al grupo de jugadores grandes, donde hicimos un poquito la explicación de cómo vemos nosotros el proceso, lo que pasó, el por qué, o la autocrítica. Entonces le vamos escribiendo también cosa que ellos vayan pensando también y maquinando. El jugador que está acá de selección sabe que en su vida profesional y deportiva la prioridad es la selección, y eso es lo que constantemente le estamos inculcando, ¿no? Pregunta la hora 13 y se alista la Profe, Giraldo. muy buenos días, profe, por acá. Profe, en cuanto a la sede, teniendo varias ciudades en carpeta, ¿por qué escoge Guadalajara, profe? Bueno, es un tema logístico y de fixture, ¿no? O sea, nosotros jugamos el primer partido en Ciudad de México, en altura, es la altura más o menos como la de Bogotá. Guadalajara tiene 600 metros menos, un poquito más baja. Es un buen lugar como para prepararse bien, por eso elegimos también entre Medellín y Bogotá las ciudades donde nos vamos a juntar. Y el segundo partido jugamos en Guadalajara, donde no nos moveríamos también, porque las distancias son muy grandes. Y el tercer partido, bueno, ya con Portugal a Miami y después veremos. Pero la parte logística nos gustó, lo que es hotelería, lo que es campo de entrenamiento. Bueno, la posibilidad de tener sparring de clubes que tienen buenas inferiores como Atlas y Chivas. La verdad que, bueno, fue la más propicia de acuerdo al análisis que hicimos. Tenemos espacio para 3 preguntas más. Pregunta Natalia Giraldo y después Claudia Hernández. Profe, aquí. Buenos días, Natalia Giraldo de Canal 1. Preguntar, por supuesto, por esos jugadores del fútbol brasilero que sabemos que es un fútbol bastante notorio por el proceso de Rojas, de Mendoza, también por Marino, que hizo parte y no lo vemos en esta prelista. Bueno, Marino ayer jugó y hizo un buen partido. Le hicieron un penal, tiró un centro de gol, un partido que jugó muy bien Johan Rojas también. Compite, es competencia con los que están en su posición. Cuando ustedes pidan un jugador o digan por qué no está fíjense quién está, y ahí de pronto son diferencias de criterio y uno le gusta más Marino que, no sé, que otro, pero Marino ha sido parte del proceso, es parte del proceso porque estuvo entrenando con nosotros y nosotros lo vemos todos los partidos, así que ojalá algún día, y estoy seguro que va a tener chance de volver a un proceso de selección, porque si él hace las cosas bien, tiene las condiciones para estar, ¿no? Pregunta Claudia Hernández y cierra la ronda de preguntas Carlos de 360. Gracias, profe, muy buenos días. Claudia Hernández del equipo titular de Todelar Voz de Bogotá 930. Profe, entiendo que va a haber varias ventanas de trabajo a partir de este fin de semana que empiezan a llegar los jugadores. ¿Usted podría darnos más claridad al respecto de días y sitios de esas ventanas que va a haber antes de ya la recta final del Mundial? Muchas gracias. Sí, la verdad es que no quisimos hablar mucho porque estábamos pendientes del cambio del partido del 29 al 1, ¿no? Y queríamos ya tener claro si eso se podía conseguir o no. Hoy lo tenemos un poquito más claro, pero igual estamos viendo porque a medida que los jugadores van jugando en sus clubes,
tienen que venir a reportarse aquí, ¿no? Nosotros vamos a tener, el inicio va a ser en Medellín, lo que estamos seguros que a partir del lunes que viene vamos a estar en Medellín con 4 o 5 jugadores y a medida que vayan terminando van a sumarse a lo largo de la semana. Los que jueguen entre semana o el fin de semana que viene, o incluso después del 24 o el 25, que va a ser la de 25, 26, 27 entre semana, esos ya vienen a Bogotá para jugar el partido acá. Última pregunta. Para concentrarse con la selección. Buenos días, profe. Gracias por el espacio. Profe, Carlos Andrés Álvarez para la agencia Unido 360. Profe, usted lo que regularmente se ha hecho antes de los mundiales es que los juegos preparativos se hacen contra rivales que se asemejan a lo que se va a encontrar el grupo. Aquí se planificó previamente, claro, rivales que salieron antes del sorteo. ¿Qué va a encontrar usted en Costa Rica y en Jordania que le permita a usted tomar nota y apuntes frente a lo que será Uzbekistán, Congo y Portugal? Todo. El fútbol, más allá de lo táctico, del sistema que utilice cada equipo, tiene cosas en común. Y bueno, nosotros, por ejemplo, ya es un equipo que está en preparación, que está en otro proceso. Jordania es un equipo mundialista. Pero de conclusiones se van a sacar de lo nuestro, de lo que buscamos mejorar en nuestro funcionamiento y de lo que podemos encontrarnos después con Uzbekistán, con Congo y con Portugal, ¿no? La idea, aparte son partidos que no es que ya estás en el Mundial, que son partidos al 100%, o sea, es ir creciendo como equipo, es ir implementando bases de funcionamiento que nos ayuden al momento del 17 que debutamos contra Uzbekistán. Por eso son preparatorios los juegos. Colegas, muchas gracias por la participación. Muchas gracias, profesor Néstor Lorenzo. Que tengan un feliz día. Gracias a todos. Buenos días. A todos ustedes, muchísimas gracias por haberse conectado en esta conferencia de prensa donde el director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores entregó la prelista rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Muchísimas gracias a todos. Buen día.